Buenas tardes, compañeros. En todas las instancias. Hoy domingo empezamos una transmisión del amado Talor Jaime, acá en el canal Debate y algo más, desde la Plaza San Martín. Estar politizado. Porque los que asumen una responsabilidad política en una institución no debe estar ideologizado, dicen ellos. No puede haber ideología. Entonces, esa versión de que no debe haber ideología o no debe haber política es una falsa, porque el jurado no tiene la obligación de actuar políticamente, ideológicamente. ¿Por qué? Porque el mundo, el universo, está gobernado por una cuestión política. Y Aristóteles dice que el hombre es un animal político. ¿Por qué el hombre es un animal político? Porque el hombre necesariamente es el complemento de la naturaleza, que necesariamente se transforma en un administrador. Entonces, yo no entiendo cuando el Estado dice que el Ministerio Público, que el Poder Judicial no deben de estar politizados, no deben de hacer política. Eso es un absurdo, porque en todo caso esto le deben decir a la Junta, al Jurado Nacional de Elecciones, que él no pide organizaciones políticas, y el jurado dice que para que tú postules como mandatario o como un representante que cumples una función en el Estado, tienes que hacerlo a través de un partido político. Yo quiero ser congresista, quiero ser presidente, tengo que hacerlo con una organización política. Entonces, ¿dónde está? El mundo entero está gobernado por una cuestión política, por hombres. Ahora, el problema es que hay una diversidad de ideas. Y en esa diversidad de ideas hay dos que son antagónicas, dos ideologías antagónicas. Una que es el comunismo y la otra que es el capitalismo. Entonces, cuando gobierna o cuando hay hombres que se inclinan al comunismo estando en el Estado, ¿qué dice la otra clase? Que no pueden polarizar. Y cuando hay hombres de la minoría que defienden el capitalismo, nosotros dicen lo contrario. Entonces, para que veas, amigo, que el mundo está gobernado por una cuestión política. Bien es por la derecha o bien es por su contrario. Bien es por hombres que defienden el capitalismo o bien es por hombres que defienden el comunismo. Pero eso, ¿dónde se ventila? En todas las instancias. Por ejemplo, yo soy juez, quiero legislar en función de la verdad. Entonces, la otra parte que me dice, no, tienes que hacerlo en función de un grupo de poder, pero no, porque si tú planteas la verdad, estás inclinando a las grandes mayorías. O sea, estás legislando en función de la verdad, y la verdad la tiene la mayoría. Entonces, el problema es de clase. Si yo asumo una responsabilidad en el Estado, si no soy de derecha, soy comunista. Si no, entonces hay una pugna de las dos clases. ¿Me dejo entender? Uno le dicen al otro, no politices, y al otro le dicen a la otra parte, tampoco politices. Entonces, amigo, el mundo está gobernado por dos clases. Pero ¿quién es el que tiene la razón para la mayoría? Los que defienden a estos. Y los que defienden a la mayoría establecen una economía colectiva, y los que defienden a una clase, una economía privada. La lucha de poderes. Por eso ellos se enfrentan para tomar el control de las instituciones. Entonces, el mundo entero
está politizado. Si tú eres un juez y legislas a favor de la mayoría, comunista, afuera. Si tú eres juez y legislas en función de una minoría, en función del mercado, tú sí estás bien. Entonces hay una pugna de intereses. Y hoy día, viendo el marco internacional, mira Venezuela. Ayer John Biden ha dicho: doy una recompensa por la cabeza de Maduro. Y Maduro no está escondido, es visible en Venezuela. Entonces, ¿de dónde viene esa estrategia de Norteamérica para decir que estamos dando una recompensa por la cabeza de Maduro? Todo un trabajo psicosocial, y la prensa sabe muy bien que Maduro está en Venezuela. Pero algo más, el propio Edmundo González ha dicho que Maduro es el presidente. Edmundo González. ¿Y saben por qué lo ha dicho? Porque se asiló en España. Se fue. Si él ha ganado las elecciones, ¿para qué se fue? Si tiene el apoyo del pueblo venezolano, que es la mayoría que votó por él, ¿por qué se fue? ¿Por qué? Algo más. Y eso no puede contestar la prensa extranjera, la prensa norteamericana. ¿Por qué? Porque no es solamente el Comité Electoral de Venezuela el que le ha dado la presidencia o la reelección a Maduro, no, es el cuerpo técnico internacional, que llegaron como veedores, 900 veedores, donde habían invitados y observadores. 16 comités electorales, que no es de Maduro. Y aparte, 4 expertos en asuntos electorales de las Naciones Unidas. Ese es el cuerpo técnico electoral internacional. Y ambos han invitado a Machado y a Edmundo González para que presente las actas y verificar si ellos han ganado. Los 9 partidos, todos han presentado, menos Machado y Edmundo González. Todo eso ha creado un desconcierto a nivel mundial, que cómo es que atendiendo la consigna de John Biden dice que ha habido fraude. Y el cuerpo técnico es el que ha dicho: ¿sabe qué, Maduro? Tú has ganado las elecciones y por lo tanto tú vas a ser reelegido ahora en noviembre. Entonces Norteamérica quedó en el aire. Quedó en el aire la extrema derecha. Y como ahora no pueden hacer nada, ¿qué están haciendo? Le están diciendo a Pedro Castillo que él se ha fugado, no está. Y están pidiendo una recompensa, un dineral por su cabeza. Completamente falso. Están creando las condiciones. ¿Por qué? Porque Maduro está en Venezuela, está esperando la reelección, que es en noviembre, pero algo más. ¿Sabías tú que por qué Venezuela tiene el Producto Bruto Interno del 8.4%? Porque los hidrocarburos, el petróleo, de lo que exporta, él paga el agua, la luz, la educación, la salud, vivienda, transporte, etc. Y eso es lo que ha hecho de que más en el PBI es lo que se vende que lo que se compra. Y cuando más es lo que se vende, hay más ingresos y el PBI tiene una estabilidad. Y aparte, políticamente, el pueblo lo está apoyando a Maduro.
Y por eso es que ha ganado la reelección. Y Norteamérica quedó en el aire. ¿Por qué? Porque Norteamérica tenía una mirada al petróleo, porque lo perdió en el exterior. Ahora le queda a Venezuela y también lo perdió. Pero algo más, algo más. Maduro no es tonto. Ha hecho un acuerdo con Rusia, China, India, Irán y Corea del Norte, donde están desarrollando la industria mixta con el petróleo. Y todo eso ha hecho que Venezuela, así bloqueado, empiece a desarrollarse. Venezuela está bloqueado por Norteamérica, pero como Maduro se alineó al BRICS, hoy día reflota su economía. Ahora bien, ponte que John Biden intente apresarlo o intente hacer un complot, un secuestro o algo a Maduro. ¿Maduro qué ha hecho? Ya aseguró Venezuela. Todos estos países que han invertido han mandado su aparato de seguridad, han mandado su aparato militar para cuidar sus inversiones. Por lo tanto, Joe Biden ha quedado prácticamente ya en el aire, ya nada tiene que hacer. Lo mismo la derecha venezolana ya no ha sido como fue al comienzo, de que decían que habían ganado las elecciones y las grandes movilizaciones, cuando Maduro ha detectado que estos que estaban movilizándose simple y llanamente eran delincuentes, y ahí está su registro. Entonces, todo ello ha hecho de que el camino se le abre a Maduro para nuevamente ser reelegido ahora en noviembre. Pero acá hay algo más. El 4 de octubre es el cambio de mando en México. Y la que ha ganado las elecciones es Claudia Sheinbaum. Ha ganado las elecciones. Una mujer de la organización política Morena, que le pertenece a Obrador, a Razón. ¿Y qué ha dicho Obrador y Claudia Sheinbaum? Que en el Perú no es la presidenta Dina Boluarte. En el Perú el presidente es Pedro Castillo Terrones. Pero como está siendo arrestado preventivamente de una manera injusta, entonces a quien vamos a invitar es a la primera dama. Es decir, va a estar en la transferencia de mando la señora de Pedro Castillo Terrones, Lidia Paredes. Y eso es lo que está haciendo Maduro. También la desconoce a Dina Boluarte y va a invitar para su reelección que van a estar todos los veedores del mundo. También como primera dama a la esposa de Pedro Castillo Terrones, Lidia Paredes. Prácticamente ese es un golpe diplomático y político para este Estado. Dina, así como no tiene nada que hacer en el exterior y solamente le darán cabida pues en Norteamérica, como ya nada tiene que hacer, también acá en el Perú la están desconociendo, y eso lo sabemos todos. No puede ir a ninguna región, está siendo desaforada. Ahora no es solamente ninguna región, ahora también es en ningún distrito de Lima metropolitana. Todo esto, ¿a quién golpea? A los grandes empresarios, a los grandes inversionistas. Y los grandes inversionistas dicen: no hay gobierno para nosotros, no hay. ¿Por qué? Porque no podemos invertir. Y cuando invertimos y queremos ir a operar en el campo, los pueblos salen y nos desaforan. Por eso es que el PBI del Perú, ¿cuánto quisieran tener el PBI que tiene Venezuela del Perú? Con las justas atraviesa el 2%.
Venezuela el 8.4%. Es decir, amigo, ahora ha declarado Pedro Castillo ayer. Y me parece que nuevamente van a plantear su libertad. Nuevamente. Este Estado es el problema, o sea, el Perú es el problema. Acá. ¿Quién? Los grandes mandos que han ocupado las instituciones, que son la extrema derecha. Esos son los que están obstruyendo. Pero esa obstrucción que le están haciendo a Pedro Castillo golpea a los inversionistas, golpea a los grupos de poder, golpea a la gran burguesía. Entonces hay una polarización, ¿no? En donde prácticamente quienes tienen la razón, ¿quién es? Oiga, las regiones, Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque las regiones lo apoyan a Pedro Castillo. Todas las regiones. Donde va Dina le dice Pedro Castillo en libertad y están pidiendo justicia de los 80 muertos, 700 heridos. Todo eso está arrinconando al Estado. Fíjate, y se ha llegado a tal extremo de que el Perú ha entrado en recesión. Y prácticamente la preocupación de los grandes inversionistas es que Pedro Castillo regrese al gobierno para que se estabilice. Pero acá viene el problema. Si Pedro Castillo regresa al gobierno, automáticamente se activan esos proyectos que están en el Congreso archivados. Y esos proyectos que están archivados en el Congreso, dime, ¿a quién le sirven? ¿Al pueblo o a la gran burguesía? Al pueblo. Porque se va a activar una ley, que es la ley de la reforma tributaria, donde ahí Pedro Castillo dice que los que no han pagado sus impuestos, como son los grupos de poder y le deben a la SUNAT 65.000 millones, tiene que pagar. Entonces va a haber todo un conflicto si es que Pedro Castillo sale en libertad, donde ya nada tiene que hacer de extrema derecha y en donde la historia le va a dar la razón a Pedro Castillo. Pero acá viene el problema, pues, como vuelvo a repetir, estos grupos de poder van a buscar de desestabilizar. ¿Y Pedro Castillo qué va a hacer? Va a llamar a nuevas empresas para que inviertan. Empresas que realmente quieran desarrollar al país o quieran compartir con los recursos que tenemos. A ese punto es que estamos llegando. Ya lo han dicho ayer. Están insinuando que le van a dar la libertad a Pedro Castillo. Pero yo no sé si ellos saben o no saben de que si sale Pedro Castillo se polariza el país. Porque la gente del campo con razón va a venir acá a Lima. Pero va a venir a llevarlo a Pedro Castillo al palacio. Va a venir para que todos esos que han hecho el complot vayan a la cárcel, como Dina, mandos militares, jueces, fiscales, periodistas, congresistas, todo eso van a la cárcel. ¿No ven que salió en libertad? Y si salió en libertad, todo lo actuado ha sido una farsa y eso tiene que ser pagado. Aparte, tienen que indemnizar a Pedro Castillo por los daños y perjuicios. Ellos lo saben. Por eso es que ellos quieren llegar a un acuerdo. Que si sale Pedro Castillo, todo quede en nada. Que no haya denuncia. ¿Te das cuenta, amigo? El pueblo no quiere eso. El pueblo va a querer justicia. Y el pueblo va a querer, ¿no es cierto?, que Pedro Castillo asuma su responsabilidad hasta el 2026 y el pueblo lo reelegirá. Porque el pueblo dice que Pedro Castillo se quede 40 años. El pueblo lo está diciendo. Entonces, ¿quién es el primer poder en un país? ¿El ejecutivo? El legislativo no, es el pueblo. El pueblo es el primer poder, es el soberano. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo es el que elige.
Y así conforme te elige, el pueblo te puede sacar al día siguiente. Ese es el soberano. Entonces, en ese sentido, amigo, vemos que América Latina prácticamente le está abriendo las puertas al que invierte y desarrolla. Y como en el mundo hay una pugna entre la OTAN y el BRICS, hay una guerra por el mercado, hay una guerra por la tecnología, hay una guerra por el comercio y hay una guerra por la carrera armamentista, ¿no es cierto? Entonces prácticamente el BRICS lo ha desplazado. Lo ha desplazado a tal punto, ¿no?, de que ya Norteamérica no tiene nada que hacer en Ucrania, nada. Ya Norteamérica no tiene que hacer nada en Palestina, a pesar de que Israel prácticamente